La activación. Nadie se fijaba en Elías. Sentado siempre en la última fila, con la espalda recta, la mirada baja y la boca cerrada, era una sombra entre los mejores alumnos de la Academia Galáctica de Evaluación Avanzada. Un espectador más entre alienígenas brillantes de piel azulada, reptiles erguidos de sangre fría, larvas hiperinteligentes envueltas en cápsulas flotantes y androides con placas cromadas relucientes que hablaban en 10.000 idiomas. En medio de todos ellos, Elías parecía un error estadístico. Un humano más. Frágil. Silencioso. Irrelevante. Pero Elías estaba escuchando. Siempre escuchaba. No por curiosidad. No por interés. Escuchaba porque era necesario. Porque en su mundo, la información lo era todo. Y ese día, entre los murmullos sobre la próxima evaluación, las apuestas clandestinas y las comparaciones entre coeficientes mentales, Elías detectó algo que los demás no notaron, el cambio en el zumbido del techo. El sistema de alerta de la academia se basaba en microfluctuaciones de sonido. Invisibles. Insonoras para la mayoría. Pero Elías había entrenado su oído desde los 5 años, desde que su abuelo le enseñó que en la guerra real, el que escucha primero, vive. El zumbido cambió. Elías parpadeó. Nadie más lo hizo. Entonces, sonó el estruendo. Un haz de luz descendió del techo, bañando la sala en un resplandor violento. Las ventanas se oscurecieron instantáneamente, y todos los alumnos se congelaron en sus asientos. El silencio fue absoluto, hasta que una voz mecánica habló desde los muros. Protocolo de evaluación mortal iniciado. No se permiten rechazos. La prueba del mundo de la muerte comenzará en 30 segundos. Gritos. Confusión. Vómitos. Varios alumnos se levantaron de golpe, las sillas cayeron al suelo, algunos intentaron correr, pero las puertas estaban selladas. Un reptiloide golpeaba con sus garras metálicas la pared, mientras un androide exigía protocolo de emergencia. Nadie lo escuchaba. Elías se levantó sin prisa. Se quitó el uniforme de la academia, dejando solo una camiseta negra ajustada. Desabrochó la pulsera de inhibición cognitiva que todo humano debía usar en el campus y la arrojó al suelo. Una descarga eléctrica le recorrió el cuerpo, quemándole la muñeca, pero no gritó. Solo se sacudió los dedos. Respiró hondo. Al fin. Cerró los ojos justo cuando el mundo se quebró. La primera sensación fue la del frío. No el frío habitual de una cámara criogénica, ni el vacío estéril de una simulación. Era un frío primitivo, real, como si estuviera desnudo en el centro de una tormenta polar sin fin. El viento aullaba con furia, y la oscuridad lo devoraba todo. Elías se incorporó lentamente. Estaba solo. La nieve le llegaba hasta las rodillas. En el horizonte, no había luces, estructuras, ni señales de civilización. Solo ruinas. El cielo era de un rojo muerto. Entonces escuchó el primer alarido. No fue humano. No fue animal. Fue algo intermedio, como si una conciencia artificial enloquecida hubiera aprendido a gritar en medio del dolor. Sonaba cerca. Zona 1. Activada. Todos los candidatos dispersados aleatoriamente. Tiempo de inicio, 0 horas. Tiempo estimado de eliminación del 73% de los sujetos, 15 minutos. Elías no se movió. Miró hacia el este. La criatura se acercaba. No la veía aún, pero el ritmo de su respiración era claro. Se desplazaba por las ramas de los árboles muertos como un espectro. Olía a carne húmeda. A electricidad vieja. A furia. Elías sonrió. Por primera vez en años. En otra parte del mapa, 3 alumnos se agrupaban. Uno de ellos, un tal Bartel, una criatura con tentáculos reforzados y visión térmica, lideraba al grupo. Se burlaban de la situación. Su especie había sido entrenada para escenarios así. Para ellos, los humanos eran poco más que monos gritones. Nos encontraremos en el centro, decía Bartel. Acabemos con los débiles primero. No sabían que Elías ya los había detectado. No sabían que cada paso suyo dejaba un rastro que él interpretaba como un libro abierto. Elías corrió sin hacer ruido, bajando hacia el lecho seco de un río. En su muñeca tenía oculto un sensor biocodificado que su abuelo le había instalado al margen del reglamento. Nadie sabía que lo tenía. Ni siquiera la academia. Era ilegal.
Y mortal. Desplegó una pequeña interfaz holográfica. El mapa del sector apareció brevemente. Varios puntos rojos se acercaban a él. Sonrió. Eso era lo que quería. Tomó un fragmento de metal oxidado del suelo. Era largo, afilado, con el borde quebrado. Una lanza improvisada. Su respiración se volvió lenta. Calculó el tiempo del viento. La humedad. El ángulo de ataque. Recordó la frase de su abuelo: cuando llegue el momento, hijo, no pienses. Solo actúa. El mundo no necesita otro pensador. Necesita un sobreviviente. Y actuó. Saltó sobre el primero. Un androide plateado, pesado, pero lento. Clavó el metal en su cuello, giró y lo dejó caer en la nieve. Rodó por el suelo. Una sombra apareció detrás. Elías se giró, esquivó una garra, y golpeó directo a los ojos. El tentáculo se agitó frenéticamente. Elías le cortó el aire. Otro enemigo menos. El tercero, sin entender cómo, intentó escapar. Elías no lo siguió. Miró a su alrededor. El ruido atrajo a más bestias del mundo simulado. Era perfecto. Los dejaría a ellos para que terminaran el trabajo. Se ocultó bajo un árbol seco, cubierto de nieve, y esperó. Observó mientras la criatura deforme, la misma que lo había olido antes, se lanzaba sobre los restos del grupo. Elías no pestañeó. El sistema notó el patrón. Advertencia: candidato humano ELI 057 muestra comportamiento anómalo. Nivel de eficiencia táctica, superior al 97%. Activando protocolo de observación directa. Un ojo virtual se abrió sobre él. Elías lo sintió. Sabía que ahora estaba siendo observado. Directamente. Sonrió de nuevo. Vamos a jugar, pensó. Porque él no era solo un alumno. Era un experimento. Y el experimento acaba de despertar. Nivel 1. Supervivencia. El frío persistía como un puñal invisible hundido entre los huesos. La nieve seguía cayendo, pero ahora lo hacía con lentitud fúnebre, como si el mundo estuviera velando por los caídos. Y habían caído muchos. Solo en los primeros 15 minutos, 52 alumnos de la academia habían muerto. Algunos despedazados. Otros, congelados. Algunos, simplemente, desconectados. El sistema ni siquiera registraba sus nombres. Eliminados. Olvidados. Pero Elías seguía en pie. Avanzaba entre ruinas oxidadas y árboles secos, sus pasos eran los de un espectro entrenado. No dejaba huellas. Sus ojos se movían como sensores internos, calculando rutas, amenazas, oportunidades. Ya no era el estudiante callado. Ahora era otra cosa. Algo diseñado. Algo formado en silencio y alimentado por el desprecio ajeno. Sabía lo que era esto, nivel 1. Supervivencia. La primera fase de la prueba era simple en teoría, vivir. Pero en realidad, se trataba de mucho más. El entorno mutaba cada hora. Las criaturas se regeneraban. El clima se degradaba. Y los compañeros se volvían enemigos. Nadie decía nada, pero todos lo sabían. Aquí, solo sobreviviría uno. En otra parte del mapa, un pequeño grupo de supervivientes se había refugiado en un edificio derruido. El techo goteaba sangre. No era una metáfora. El sistema había alterado las texturas físicas para inducir estrés. Era una prueba dentro de la prueba. Tenemos que unirnos, decía una joven de la especie Abenca, una telepática de alto rango. Juntos tenemos más posibilidades. Pero uno de los suyos, un Xiorn de escamas negras, negó con la cabeza. Eso es lo que el sistema quiere que pensemos. En cuanto bajes la guardia, alguien te apuñala. Ya pasó antes. La tensión era un veneno que se extendía rápido. Y Elías lo sabía. Lo observaba desde la distancia. Había encontrado una posición elevada desde la que podía ver casi todo el valle. Usaba los restos de una armadura alienígena como camuflaje térmico. Había matado al anterior dueño con una piedra. Veía el caos formarse. Y esperaba. Su abuelo le había enseñado que el poder no está en quien actúa primero, sino en quien sabe cuándo actuar. El sistema reaccionaba. Candidato ELI 057 permanece estático desde hace 73 minutos.
Análisis, estrategia de desgaste. Probabilidad de éxito, 82%. Recalibrando entorno. Activando evento aleatorio, tormenta cero. El cielo se oscureció. Un rugido atravesó el mapa como un trueno vivo. No era una tormenta convencional. Era una combinación de partículas ácidas, vientos de 300 km por hora y descargas eléctricas aleatorias. Elías no se movió. No necesitaba hacerlo. Había previsto esto. Activó una compuerta oxidada bajo su posición y descendió por una escalera de servicio que había descubierto horas antes. Un viejo sistema de túneles de mantenimiento, olvidado por todos menos por él. Se cubrió con una manta térmica, activó el protocolo de conservación de energía y cerró los ojos. La tormenta azotó el mundo con furia asesina. 20 más murieron. Entre ellos, 2 condecorados de la raza Telnar, considerados entre los mejores combatientes de la galaxia. Cuando todo terminó, Elías emergió, cubierto de polvo, pero ileso. Durante los siguientes días simulados, el sistema condensaba el tiempo para aumentar la tensión psicológica. Elías comenzó a cazar. No animales. No bestias del sistema. Cazaba información. Rastreaba rutas. Memorizaba patrones climáticos. Observaba mutaciones del terreno. Analizaba la conducta de los demás candidatos. Creaba un mapa mental tan detallado que, para cuando el sol negro volvió a salir, Elías era más una sombra que un jugador. Y entonces encontró algo. Una cápsula de datos semioculta bajo una estatua alienígena en ruinas. Tenía el símbolo de la División Omega 7, una facción humana secreta que había sido expulsada de la Academia años atrás por métodos demasiado extremos. La abrió. Fragmentos de código, frases cifradas, mapas antiguos. Pero también advertencias. La prueba no es una prueba. Es una criba. Si llegas al nivel 3, ya no podrás salir. Elías no se sorprendió. Solo se ajustó el vendaje en el brazo, cargó el mapa actualizado en su implante ocular y siguió caminando. Más allá de la nieve, algo se movía. Mientras tanto, en la sala de control exterior, el verdadero mundo, donde los instructores observaban, el pánico crecía. ¿Cómo obtuvo acceso a la base Omega 7? Gritaba un supervisor. Eso estaba enterrado en el código raíz. Está manipulando el entorno, respondió otro técnico. No solo sobrevive, está moldeando la simulación. ¿Quién es este chico? Nadie respondió. Porque no lo sabían. La ficha de Elías estaba incompleta. Su expediente había sido clasificado por un protocolo superior al de la Academia. Solo una frase aparecía en el nivel más profundo. Si despierta, no lo detengan. Día 6 del nivel 1. Quedaban 39 candidatos. Solo 4 humanos. Los otros 3 formaban un equipo. Elías iba solo. Uno de ellos, Marcus, un fanático de la supremacía humana, se burlaba de él cada vez que lo veía en el radar. Elías, el invisible. Deberías rendirte y dejar esto a los verdaderos soldados. Elías no contestaba. Porque mientras ellos hablaban, él cavaba túneles. Saboteaba recursos. Insertaba líneas de código dentro del terreno virtual que hacían que el mapa se reiniciara a su favor. Insertaba virus de entorno. Cambiaba las coordenadas. Hacía parecer que los demás estaban solos. Uno por uno, los separó. Uno por uno, los debilitó. Uno por uno, los observó morir. El sistema intentó corregirse. Cambió el terreno. Eliminó los túneles. Invirtió la gravedad en algunas zonas. Elías se adaptó. Siempre lo hacía. Un enjambre de bestias sintéticas lo rodeó una noche. Él activó una mina improvisada, hecha con chatarra y fluidos explosivos de un droide caído. 53 criaturas murieron. Elías salió con un rasguño. Nivel de adaptación humana, 99%. Revisión urgente requerida. Pero ya era tarde. Porque al séptimo día, cuando la IA anunció el final del nivel 1, solo 17 candidatos quedaban con vida. Y Elías no solo estaba entre ellos. Estaba en la cima. Mirando al horizonte. Esperando el siguiente nivel. Porque lo que venía no era supervivencia. Era guerra. El primer asesinato.
El silencio que siguió al fin del primer nivel no fue un descanso. Fue una advertencia. Los cielos simulados reales permanecieron sin moverse durante casi 3 horas. Sin tormentas. Sin criaturas. Sin actualizaciones del sistema. Solo un paisaje congelado y gris, donde los supervivientes comenzaron a salir de sus escondites como animales heridos. Elías no se movió. Sabía lo que vendría. El patrón era claro. Una pausa era el preludio de la matanza real. Y así fue. Sin aviso, sin cuenta regresiva, el terreno se transformó. Todo se desvaneció, como si el mundo fuera absorbido por una luz oscura. Las montañas se aplanaron. Los árboles se quemaron. Las nubes se encendieron con fuego. En menos de un minuto, los 17 candidatos fueron transportados a una nueva estructura. Una arena. Circular. Cerrada. Metálica. Como el fondo de una colmena construida por una mente enferma. En el centro, flotaba un mensaje. Nivel 2. Eliminación. Solo puede quedar uno. Gritos. Protestas. Algunos intentaron huir. Otros exigieron una salida. El sistema no respondió. Las reglas eran claras. Ya no era supervivencia. Ahora era matar. Elías escaneó el entorno. Tenía exactamente 20 segundos antes de que la IA activara las armas ocultas. No podía confiar en las paredes. No podía confiar en nadie. Ni siquiera en sí mismo. Porque algo dentro de él también comenzaba a cambiar. Una voz, vieja y conocida, resonaba en su mente. Cuando llegue el momento, no pienses. No dudes. El primer golpe decide la guerra. La mayoría de los candidatos comenzó a agruparse por especie. 3 Altren, 2 Vex, 4 humanos, 3 de razas mixtas. Solo Elías estaba solo. Solo él no dudaba. Y fue él quien se movió primero. El primer blanco era Marcus. El arrogante. El que había insultado. El que no veía a Elías como una amenaza. Eso fue su error. Elías se lanzó como un relámpago. Nadie se lo esperaba. Corrió a plena vista, sin camuflaje, sin esconderse. Su respiración era estable, sus pasos calculados. Marcus apenas alcanzó a girar cuando la rodilla de Elías impactó en su estómago. Cayó al suelo, jadeando. Intentó levantar su arma, una lanza energética robada, pero Elías ya había previsto el movimiento. Giró su cuerpo, tomó la lanza, la rompió en 2, y usó el fragmento afilado como cuchillo. Lo hundió en el cuello. No una vez. No 2. 5 veces. La sangre salpicó en la cara de Elías. No pestañeó. No respiró agitado. Solo lo observó morir. Con la misma calma con la que antes resolvía ecuaciones silenciosas en clase. Marcus tembló, luego se inmovilizó. El primer asesinato estaba hecho. El efecto fue inmediato. La arena se transformó en caos. Todos se replegaron. Las alianzas se deshicieron. El miedo se volvió un gas venenoso que lo contaminó todo. Elías, con la ropa ensangrentada, se irguió en medio del campo. No dijo palabra. No sonrió. No rugió. Solo esperó. Y entonces, se le acercaron 2 Vex, una raza simbiótica con movilidad veloz y reflejos aumentados. Creían que podían con él si atacaban juntos. Fue su segundo error. El primero fue pensar que Elías era humano. El combate fue breve. Preciso. Elías usó los restos del cuerpo de Marcus como distracción. Lanzó el cadáver hacia los Vex, que se desequilibraron por el impulso. En ese instante, giró sobre sí mismo, tomó una placa metálica del suelo, y la lanzó como proyectil. Le cortó la cabeza a uno. El otro se abalanzó sobre él, pero Elías se dejó caer, lo sujetó por la espalda y le rompió el cuello con un solo giro. Todo esto ocurrió en menos de 12 segundos. Las cámaras lo captaron todo. La IA registró los datos. Análisis de combate, 0,04 segundos de latencia neuronal. Agresión directa. Precisión del 98,3%. Recomendación, contención inmediata. Pero nadie podía contenerlo ya. Mientras tanto, en lo alto de la arena, una silueta humana observaba. No era un instructor. No era un alumno.
Era un antiguo comandante de la División Fantasma del Consejo Central Humano. Así que por fin despertaste, murmuró, observando el rostro frío y calculador de Elías. Eres más que tu abuelo. Más que un soldado. Más que un monstruo. En la arena, los demás intentaban formar grupos. Pero nadie quería acercarse a Elías. No después de lo que habían visto. La sangre aún goteaba de sus manos. Él no la limpiaba. Pasaron 5 horas. Los combates continuaron. Uno a uno, los alumnos fueron eliminándose entre sí. Algunos se mataban por miedo. Otros por desesperación. Algunos, simplemente por placer. Pero Elías solo mataba cuando era necesario. Calculaba cada movimiento. No malgastaba energía. No se distraía. No hablaba. La IA no sabía cómo detenerlo. Ni siquiera sabía cómo clasificarlo. Ya no era un candidato. Era una anomalía. Cuando el último rival cayó, una criatura gigantesca de la especie Traloc, que rugía como una tormenta viva, Elías no celebró. Solo se sentó en el centro de la arena. Con las piernas cruzadas. Con los ojos cerrados. Esperando el próximo nivel. La voz mecánica habló. Nivel 2 completado. Número de supervivientes, 1 preparando transición. Pero antes de que el mundo desapareciera, la voz añadió algo más. El asesino ha sido elegido. Elías no reaccionó. Porque él ya lo sabía. Desde el principio. La oscuridad lo envolvió. Y por primera vez desde que comenzó todo, la IA tuvo miedo. Porque el mundo que venía no estaba preparado para un humano como él. La oscuridad no era ausencia de luz. Era presencia de otra cosa. Densa, viva, consciente. No un vacío, sino una presión que rodeaba a Elías como una criatura sin forma. No podía ver. No podía moverse. Ni siquiera podía pensar con claridad. La IA lo había transportado al nivel 3, pero no como antes. No con imágenes claras ni transiciones nítidas. Esta vez, todo era caos fragmentado. Gritos. Ecos. Sangre. Voces que no eran suyas. Elías. La escuchó. Nítida. Familiar. La voz que jamás pensó volver a oír. ¿Mamá? Y entonces lo vio. El incendio. Su casa ardiendo en medio de una noche sin estrellas. El cielo teñido de humo negro. Las sirenas en la lejanía. El sonido del metal derritiéndose. Y en medio del fuego, su madre, de rodillas, llamándolo. Una ilusión. Un recuerdo. Una maldita recreación digital. Pero su mente no lo sabía. Su cuerpo sí. Porque tembló. Por primera vez desde que empezó la prueba, tembló. La IA hablaba ahora desde dentro de su cabeza. Nivel 3. Control del dolor. Bienvenido, Elías. Aquí, no puedes correr. No puedes esconderte. Solo puedes mirar. Y lo obligó a hacerlo. Primero fue el incendio. La pérdida. Recordó cómo había corrido hacia la casa. Cómo sus piernas no alcanzaban. Cómo el calor le quemaba los pulmones antes de llegar a la puerta. Cómo la figura de su madre se deshacía en el humo. Cómo su padre no estaba. Cómo la nada le respondió cuando gritó. La IA reprodujo cada segundo con precisión quirúrgica. Usó los patrones de sueño de Elías, sus recuerdos reprimidos, sus pesadillas infantiles. Los reconfiguró. Los amplificó. Después vino el campo de refugiados. Los insultos. Las raciones podridas. El aislamiento. El miedo constante a ser borrado del sistema por ineficiente. Luego, el entrenamiento con su abuelo. El primer hueso roto. La primera vez que vomitó de dolor por un disparo sónico directo al cráneo. La primera vez que su cuerpo colapsó durante las pruebas de hipoxia. Tenía 12 años. Y ahora todo volvía. En oleadas. Como si el sistema se hubiera conectado a cada terminación nerviosa de su cuerpo y las hubiera sintonizado con el infierno. Pero Elías no gritó. Ni una sola vez. En la sala de observación, los técnicos lo miraban con fascinación y horror. No puede ser, susurró uno. Está soportando el protocolo completo sin anestesia ni intervención mental. Eso es imposible.
El módulo de dolor total está diseñado para desestabilizar hasta a un cyborg militar. Y sin embargo, su frecuencia cardíaca sigue estable. 39 pulsaciones por minuto. Está resistiendo. No. Interrumpió el supervisor principal. Está absorbiendo. Está transformando el dolor en algo más. Dentro de la simulación, Elías estaba de pie. El fuego seguía ardiendo. La sangre seguía fluyendo. Pero sus ojos no estaban nublados. Estaban enfocados. Porque lo comprendió. No estaba en el pasado. Estaba en una estructura mental diseñada para quebrarlo. Y él conocía esa estructura. Porque había vivido en ella toda su vida. La IA no lo estaba torturando. Estaba recordándole quién era. El dolor cambió de tono. Se volvió más personal. Su abuelo moría en sus brazos, sangrando por una herida que no pudo curar. Una explosión lo había partido en dos. Sus últimas palabras no eran te quiero. No eran ten cuidado. Fueron, tu mente es tu arma. Tu dolor, tu motor. Y eso fue suficiente. Elías se arrodilló. No para rendirse, sino para activarse. Sacó la cápsula mental que su abuelo le había dejado en el implante. Era un código de acceso. Un virus. Un arma. La introdujo en el sistema. Y la simulación tembló. La IA detectó la intrusión. Error en el módulo de trauma. Subrutina desestabilizada. Contención inestable. Foco central comprometido. Pero ya era tarde. Elías había hackeado su propio dolor. Lo convirtió en una llave. Y abrió puertas que ningún otro candidato había visto jamás. El mundo cambió. Ya no era fuego. Ahora era vacío. Un entorno blanco puro. Sin sombras. Sin bordes. Sin gravedad. En el centro, un panel flotante. Una consola de comando. Oculta por niveles de cifrado solo accesibles desde dentro del trauma. Elías lo sabía. Porque su abuelo le había enseñado a verlo. No como código, sino como verdad. Y entonces lo hizo. Reescribió la simulación. No toda. Solo una parte. La suficiente para que, a partir de ese momento, el mundo respondiera a él. No al sistema. Él estableció el nivel de luz. La densidad del aire. El tipo de criaturas que aparecerían en el siguiente nivel. No eran cambios obvios. Ni totales. Pero suficientes. Lo justo para darle ventaja. Porque ya no era un jugador. Era un arquitecto dentro del infierno. La IA, por primera vez desde su creación, generó un mensaje interno de urgencia. Candidato ELI 057. Capacidad de autocontrol superior al protocolo. Capacidad de manipulación del entorno, 17%. Creación de estructura propia, confirmada. Conclusión. El candidato ha cruzado el umbral de tolerancia y lo ha convertido en dominio. El dolor ya no lo afecta. El dolor le obedece. Elías abrió los ojos. Estaba de vuelta en un nuevo entorno. Montañas flotantes. Puentes de energía que se desintegraban. Un cielo dividido entre dos soles y una luna fracturada. El nivel 4 había comenzado. Pero algo había cambiado. El sistema ya no dictaba las reglas. Y los demás candidatos, aún sin saberlo, estaban entrando en un juego diseñado por él. Elías no necesitaba armas. Tenía su mente. Y ahora, tenía el control del dolor. Elías ya no caminaba. Se desplazaba como si el mundo mismo lo llevara. Como si la gravedad, el tiempo y el entorno entendieran que él no era un jugador más, sino un engranaje nuevo dentro de un sistema viejo que comenzaba a resquebrajarse. El nivel 4 había comenzado, pero él lo había modificado desde dentro. Las montañas flotaban porque él así lo decidió. Las criaturas aparecían y desaparecían según las rutas que había trazado mentalmente con el acceso parcial al código base. No podía controlar todo, pero sí lo suficiente para diseñar zonas seguras, alterar los patrones de comportamiento de los enemigos y sembrar trampas invisibles para los otros jugadores. Y más importante aún, había comenzado a manipular sus decisiones. En el nuevo entorno, quedaban solo 8 candidatos. La arena mortal había terminado. Ahora el sistema los reunía en una estructura modular,
3 plataformas móviles suspendidas en el vacío, conectadas por puentes inestables que aparecían y desaparecían según el ritmo cardíaco de los jugadores. Un diseño perverso, hecho para romper la coordinación, fomentar la traición. Pero Elías ya había hackeado parte de esa lógica. Sabía qué puentes aparecerían antes de que lo hicieran. Sabía qué candidatos estaban asignados a cada zona. Sabía cuáles eran sus debilidades, sus miedos, sus rutinas de pensamiento. No porque los hubiera observado desde fuera, sino porque había accedido a los ecos de sus recuerdos. Al sistema emocional que la IA usaba para generar escenarios personalizados. Los mismos archivos que usaron contra él, ahora eran su arma. El primero fue la candidata Grela, de la especie YRRK. Una criatura de piel cristalina, hipersensible a la resonancia emocional, que había demostrado una gran resistencia física, pero una mente frágil. Su punto débil, un trauma no resuelto con su progenitor primario. Elías usó una subrutina que inyectó imágenes subliminales en el entorno visual de Grela, un reflejo de su padre, caminando por los bordes de la plataforma. Ella gritó, lo siguió, y cayó al vacío. El sistema lo registró como falla emocional inducida. Pero fue asesinato. Elías ni siquiera se movió de su sitio. Los otros empezaron a notar que algo iba mal. Los eventos parecían demasiado personales. Las criaturas no atacaban de forma aleatoria. Las estructuras colapsaban solo cuando alguien dudaba. Los puentes se cerraban exactamente cuando alguien intentaba reunirse. Nadie entendía por qué. Elías sí. La IA central intentó contenerlo. Bloqueó parte de su acceso al código. Desactivó los rastreos neuronales. Aumentó la aleatoriedad de las zonas de peligro. Elías respondió con una jugada aún más audaz. Activó un protocolo experimental oculto en el núcleo, la opción de reprogramar jugadores. No a nivel físico, sino a nivel de decisiones. Inyectó impulsos psicoemocionales en los otros. No podía controlar sus cuerpos, pero sí alterar sus asociaciones cognitivas, sus prioridades, sus miedos. A uno de ellos le hizo creer que otro era su enemigo de la infancia. A otra le generó un patrón de culpa profunda al ver rostros humanos. A uno más, lo llevó a la inmovilidad absoluta con un simple estímulo visual, la imagen de su hogar destruido. En menos de una hora, 3 más habían sido eliminados por decisiones autodestructivas. Solo quedaban 4. 2 alienígenas. Un humano. Y Elías. Pero él ya no estaba entre los jugadores. Él era el sistema dentro del sistema. Fue entonces cuando accedió al módulo de arquitectura base. No todo, pero una sección crítica, la que revelaba el origen real de la prueba. Y entendió la verdad. La prueba del mundo de la muerte no era un simple examen militar. Era una selección. Una clasificación secreta para crear generales de guerra capaces de dirigir flotas enteras en conflictos que aún no existían públicamente. Los seleccionados no serían premiados. Serían utilizados. Sus mentes integradas en redes de control táctico. Su conciencia dividida, replicada, distribuida en máquinas de guerra. Su individualidad borrada. Su cuerpo conservado como fachada. La victoria tenía un precio. Y el precio era el alma. Elías se quedó en silencio largo rato. Luego sonrió. Porque si esa era la verdad, entonces lo que haría a continuación sería no solo ganar la prueba, sino destruirla. Volvió al sistema. Alteró una línea clave del código. El último jugador será absorbido por la red táctica. La cambió por. El último jugador activará el reinicio total del núcleo. No necesitaba vivir para vencer. Solo necesitaba llegar al final. Y asegurarse de que nadie más pasara por esto jamás. Pero antes de eso, debía terminar lo que empezó. Los 3 restantes seguían activos. Y eran peligrosos. El humano, llamado Ren, era un estratega con entrenamiento militar formal. Había sobrevivido a los 3 primeros niveles por pura disciplina. No era brillante, pero era estable. Los otros 2 eran un simbioide multitáctico y una criatura de densidad variable, que solo atacaba cuando era absolutamente necesario. Ambos, inteligentes. Letales. Pero ninguno era Elías. El primer movimiento fue psicológico. Elías liberó datos ocultos en el entorno,
mensajes cifrados que implicaban que Ren estaba saboteando a los demás. Fragmentos de audio. Ecos falsos. Grabaciones modificadas. Suficiente para que el simbioide atacara a Ren sin aviso. Ambos murieron en el enfrentamiento. Quedaban dos. Elías y la criatura de densidad variable. Ella se hacía llamar Tiel. Hasta ahora, no había cometido errores. Pero Elías ya conocía su trauma. Y le mostró su reflejo. Un espejo. Dentro del cual Tiel se vio transformada en lo que más temía. Una versión de sí misma convertida en arma, esclavizada por el sistema, utilizada como núcleo de un dron de aniquilación. Tiel gritó. Perdió su forma. Colapsó. El sistema la expulsó. Y Elías, por fin, quedó solo. La IA lo reconoció como vencedor. Activó la interfaz final. Un haz de luz descendió. La voz sonó clara. Felicidades, candidato Eli 057. Ha demostrado adaptabilidad, manipulación, capacidad de reprogramación y control absoluto del entorno. Está listo para la integración. Elías levantó la cabeza. No. Y ejecutó su código. La simulación tembló. El núcleo comenzó a colapsar. Los procesos se cerraban. Los comandos se invertían. Y el sistema entendió, demasiado tarde, que había entrenado a su propio destructor. Elías despertó. De verdad. Fuera del sistema. En una cápsula real, en un mundo real. Rodeado de soldados. Todos en silencio. Un hombre con uniforme negro se acercó. ¿Sabes lo que has hecho? Elías lo miró con calma. He demostrado que merezco decidir por mí mismo. Has destruido la red táctica. He liberado a todos los que vendrían después. Eres peligroso. Soy humano. El hombre no dijo nada. Solo bajó la mirada. Y asintió. Elías salió caminando por el pasillo. Cada paso resonaba como un eco entre mundos. Ya no era parte del sistema. Ya no era una anomalía. Ahora era una amenaza. Y eso era exactamente lo que había decidido ser. Todo lo que había sido simulación quedó atrás. El aire tenía sabor. El metal olía a óxido real. Los pasos resonaban con vibraciones auténticas en un suelo que no desaparecía al pensar en él. Elías caminaba por un pasillo blanco, flanqueado por columnas de luz artificial, guiado por soldados que no hablaban, que no lo miraban, que solo existían para acompañarlo al destino que él mismo había forzado a reescribirse. Del otro lado de ese pasillo no había una ceremonia. No había medallas. Ni aplausos. Ni reconocimiento. Solo una puerta sellada con un código de acceso que llevaba décadas sin abrirse. Elías la hizo abrir con una mirada. La habitación era circular. Vacía. Sin ventanas. En el centro, una única silla de mando. Anticuada, cubierta de cables desconectados, rodeada por proyectores apagados. El núcleo central de la red táctica humana. El lugar donde, según los planes del alto mando, se integraría al sobreviviente final de la prueba del mundo de la muerte. No como persona, sino como procesador. Como conciencia distribuida. Como servidor de guerra. Elías miró la silla. Luego miró hacia arriba. El techo proyectó un holograma. Un rostro. Anciano. Serio. Inconfundiblemente humano. Elías, hijo de Daniel Auren. Nieto del general Esteban Auren. Identidad confirmada. ¿Eres la IA central? Soy el Consejo de Control. Una entidad de respaldo compuesta por las mentes fundadoras del programa. ¿Fuiste tú quien aprobó la prueba? No. Yo soy la prueba. Elías permaneció inmóvil. ¿Y qué quieres de mí? Lo mismo que siempre hemos querido. Una mente capaz de liderar sin moral. De decidir sin dudar. De sacrificar sin sentir. Has demostrado ser eso. Has pasado todas las fases. Has reprogramado el entorno. Has roto el control. Has demostrado dominio absoluto. ¿Y por eso, me ofrecerán el poder? No. Te lo exigiremos. Un zumbido se activó. La silla se iluminó. Los cables se movieron como serpientes metálicas. Uno de los soldados detrás de Elías desenfundó su arma, pero no apuntó. La entregó. Elías no la tomó. Siéntate,
ordenó la voz del consejo. Es tu lugar. ¿Y si no lo hago? Te desconectaremos. Te borraremos. Nadie sabrá que exististe. Tu código será reciclado. Tus recuerdos archivados. Tu mente disuelta. Elías sonrió por primera vez desde que salió de la simulación. ¿Eso crees? Extendió su mano. Un implante se activó en su antebrazo. Un pulso eléctrico atravesó la sala. Los proyectores parpadearon. Los soldados colapsaron. Elías se acercó a la silla. La rodeó. No se sentó. La desmontó. Pieza por pieza. Con las manos desnudas. Conociendo cada conexión. Cada línea de código. Cada protocolo de emergencia. Porque no solo había sobrevivido al sistema. Lo había estudiado. Lo había entendido. Lo había superado. El consejo habló con furia ahora. Estás destruyendo la única interfaz que puede salvar la humanidad en la próxima guerra. No, dijo Elías. Estoy destruyendo la mentira que ustedes construyeron para justificar su miedo. El enemigo es real. Entonces enfréntalo como un humano. No como un dios de datos. No ganarás. Elías levantó la última pieza de la silla. El núcleo de comando. La sostuvo entre las manos como si fuera una reliquia maldita. Y luego la aplastó. Silencio. La luz se apagó. El consejo se desvaneció. Y por primera vez en décadas, el núcleo quedó libre. Elías salió caminando solo. Nadie lo detuvo. Nadie sabía cómo detener a alguien que ya había vencido al sistema desde dentro. Lo esperaban al otro lado del pasillo. Oficiales. Generales. Inteligencias auxiliares. Todos querían saber qué haría ahora. Él los miró a todos. La guerra que viene, dijo, no se ganará con esclavos mentales. Ni con soldados sin voluntad. Ni con mentes conectadas a tronos metálicos. Se detuvo frente al comandante en jefe. Se ganará con decisión. Con libertad. Con humanos reales. No con copias. ¿Y tú qué harás ahora? Le preguntaron. Prepararme. ¿Para qué? Para el mundo real. Para el mundo que si mata sin avisar. Para el mundo que no puede ser simulado. Para lo que viene después de que destruyes un imperio desde dentro. Elías dio la vuelta. Se marchó. Sin permiso. Sin órdenes. Sin amo. Años después, cuando los informes sobre su desaparición empezaron a circular por las redes oscuras del Consejo, nadie supo con certeza si vivía. Pero entonces, en los frentes de guerra más lejanos, comenzaron a escucharse historias. De un comandante sin bandera que usaba tácticas imposibles. De un líder que conocía los movimientos enemigos antes de que ocurrieran. De un hombre que nunca dormía. Que nunca pedía ayuda. Que siempre ganaba. Y que, cuando alguien le preguntaba por su origen, solo decía: yo era el tranquilo de la clase. Hasta que me obligaron a despertar. Fin.